trataban de entrelazarse en un abrazo que en mi caso habría sido mortal. Yo era demasiado joven para comprender que mi madre se encontraba encerrada en una prisión donde esperaba la sentencia definitiva. En su rechazo a mis demandas de afecto se revelaba todo su amor por mí. Habría bastado un solo beso suyo, un solo suspiro tuberculoso para unirme a su destino. El único derecho que me quedaba era el de su mirada dulce, el de su canto dulce, melifluo, su manera de pronunciar mi nombre llenándolo de todo el cariño posible. María, Mariushka, Anchupecho. Pero las palabras no sustituyen los besos. Los vuelven aún más indispensables, sobre todo para una niña atormentada por una duda atroz. Mamá enfermó de tuberculosis justo después de traerme al mundo. Yo la miraba consumirse y me preguntaba quién y por qué quería castigarme con tanta crueldad por haber nacido. Y en eso pensaba cuando murió mi hermana Zosha de tifo a los 14 años. Zosha, la devota cuidadora de mamá, la narradora de fábulas sobre cuyas alas fantásticas yo volaba en mundos perfectos y visitaba bosques encantados. Mi defensa a tanta tristeza era la capacidad natural que tenía de aislarme mentalmente. Yo me tapaba los oídos y los ruidos a mi alrededor desaparecían. Yo amaba leer, amaba estudiar, aprendía rápidamente cualquier materia. Todavía recuerdo la mirada incrédula de mi amiga Kasha cuando le confesé que yo amaba ir al colegio. Aunque uno de los peores aspectos de la opresión rusa era precisamente el control de las escuelas. Los niños éramos objeto de sospecha, de espionaje, y sabíamos que una sola conversación en polaco o un comentario imprudente nos perjudicarían gravemente y a nuestras familias también. Sin embargo, nuestros maestros eran muy valientes y nos enseñaban la historia de nuestro país a escondidas. Para mí lo más amargo eran los interrogatorios del inspector ruso. Yo odiaba esas humillantes exhibiciones donde tenía que mentir todo el tiempo. Un timbre nos avisaba de su llegada, entonces inmediatamente escondíamos los libros de historia polaca y sacábamos nuestra costura. Acto seguido, él entraba al salón con su túnica azul y sus pantalones amarillos. No sé por qué siempre me escogían a mí, la menor. Manes Sklodowska, ¿cuántos son los zares que han reinado desde Catalina II, nuestra Santa Rusia? Pablo I, Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II. ¿Y cuáles son los nombres y títulos de la familia imperial? Su Majestad la Emperatriz Catalina, Su Alteza Imperial el Zarevich Alejandro, Su Alteza el Gran Duque. Y dinos, ¿quién nos gobierna? Su Majestad Alejandro II, zar de todas las Rusias. Era tal la hostilidad que a veces perdíamos la alegría de vivir. Pero al mismo tiempo aquello exaltaba nuestro sentimiento patriótico. Todavía recuerdo que camino a la escuela en la Plaza Sajonia había un obelisco dedicado a los polacos fieles al zar, que nosotros como estudiantes honrábamos con sendos escupitajos cada vez que pasábamos por ahí.
iglesia nos regalaba. Todo esto permanecía encerrado afuera de la iglesia y lo llevábamos a cabo el funeral de mamá. La enfermedad había separado su rostro hasta robarle definitivamente la sonrisa. Yo me arrodillé ante su ataúd y comencé a rezar. Lo hice mecánicamente, sin emoción, como cuando en la escuela me exigían declamar de memoria el linaje del zar. Dios no estaba interesado en mis plegarias. Él exigía únicamente sumisión. Era mi deber de esclava, mi deber como súbdita, y lo hacía sin esperar nada a cambio. Por eso el último Padre Nuestro de mi vida lo recité en ruso. La lengua de los tiranos. La muerte de mamá marcó el fin de mi infancia y me obligó a hacerme muchas preguntas que sería de mi vida. Cuando terminé la preparatoria, papá decidió que me merecía un descanso y me envió a provincia con unos parientes. Creo que no imaginaba que mis vacaciones iban a prolongarse un año. Apenas salí de Varsovia, me cautivó la belleza de la llanura polaca que parecía infinita a mis ojos. Me dejé mecer indefensa al ritmo de la naturaleza. Qué placentero resultaba jugar y nadar, olvidar la complejidad del álgebra y de la geometría para bailar sin cansarme. Y me sentía feliz, finalmente. Así se cayó Pachi. Busca el claro rayo de la verdad. Busca rutas ignoradas y nuevas. Abandona los sueños del ayer. Ven y toma la antorcha del conocimiento. Haz una obra nueva con el trabajo de los siglos. Construye el palacio del porvenir. La filosofía positivista ofrecía una nueva vía hacia la independencia. Nuestra atención ya no estaba dirigida hacia la lucha armada, sino que se volcaba al estudio. Estudiar, eso nos liberaría. Entonces, con unas 1000 mujeres, nos organizamos en una red clandestina de estudio que llamamos Universidad Flotante. Los medios de acción eran pobres, pero las ideas que nos guiaban entonces eran las únicas que podían conducirnos a un verdadero progreso social. En la familia Sklodowski abundaban las medallas por méritos académicos. Los 4 hermanos representábamos la excelencia, pero solamente Josip, por ser hombre, podía esperar coronar sus sueños universitarios. Las mujeres no teníamos acceso a la universidad, ¿qué va? Una vez terminada la preparatoria, mis hermanas y yo habríamos tenido que abandonar para siempre cualquier ambición intelectual y conformarnos con contraer matrimonio o conseguir empleo. Bronia, sobre todo, no se resignaba con aquella injusticia. Su rabia crecía sabiendo que existía una posibilidad lejana de poder continuar con sus estudios. Una posibilidad tan lejana, fuera de nuestras posibilidades económicas, que parecía un espejismo, una burla del destino. La posibilidad se llamaba París. Así que mientras Josip estudiaba medicina en la Universidad de Varsovia y
ella cultivaba su talento artístico al piano, Bronia contaba y recontaba sus ahorros, siempre insuficientes para procurarse los estudios de medicina en la Sorbonne. Yo todavía no tenía muy claro qué quería hacer. Así que le propuse a mi hermana un pacto. Bronia, podemos aliarnos. Si cada una lucha por su cuenta, ninguna de las dos logrará hacer el viaje a París. En cambio, con mi método, tú tomas el tren el próximo otoño. Al principio tú gastarás tus ahorros. Después papá y yo te ayudaremos. Yo conseguiré empleo en provincia como institutriz y te enviaré mis ahorros. Tendré el alojamiento y la comida resueltos, así que al mismo tiempo ahorraré para mis estudios. Cuando te titules, te alcanzaré y entonces tú me ayudarás a mí. ¿Y por qué habría de irme yo primero? ¿Por qué no invertimos los papeles? Tú estás también preparada, acaso mejor preparada que yo, y triunfarás más deprisa. ¿Por qué no? Pues porque tú tienes 20 años y yo tengo 17. Porque tú esperas desde hace siglos y yo tengo la vida por delante. Además es natural que la mayor termine antes. Papá está de acuerdo, es la única solución posible. El otoño de 1885 presenté en la agencia de empleos mis referencias para conseguir trabajo como institutriz. Nombre: María Salomea Sklodowska. Idiomas: polaco, ruso, alemán, francés, inglés. Sueldo: 400 rublos anuales. Bronia ya se había ido a París y yo me disponía a cumplir mi promesa. Cuando eres joven, el tiempo es solo un concepto. Yo pensaba que todo aquello iba a suceder sin dejar huella. ¿Sabe? No podía imaginar que los años por venir serían tan decisivos para mí. ¿Cómo me cambiaría esa experiencia? Día tras día, mes tras mes, año tras año, casi sin darme cuenta, me dejé llevar por la cotidianidad. Todos mis planes, las razones para estar ahí me parecían tan distantes, inútiles. La vida no era fácil, pero ¿qué importaba? Había que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Yo necesitaba creer que estaba dotada para algo y que ese algo había que alcanzarlo a toda costa. Tras el embotamiento de aquellos años en provincia y mi primera decepción amorosa, regresé a Varsovia un año a vivir con papá. Ahí su compañía volvió a estimular mi espíritu. Por primera vez entré a un laboratorio. Mi primo, José Boguski, dirigía el Museo de la Industria y de la Agricultura, una fachada que servía para enseñar ciencia a jóvenes polacos. Ahí pude ensayar cómo producir diversas reacciones descritas en los tratados de física y química, con resultados a veces inesperados. De vez en cuando pequeños éxitos me animaban, otras veces abatía mi inexperiencia. Pero al tener entre mis manos los vasos de precipitados, regresaron a mí los recuerdos emboscados de la infancia, los aparatos de física de papá inmóviles en su vitrina con los cuales siempre quise jugar. Una trepidación interior me impedía descansar. Entonces comprendí cuál era mi destino. Me dedicaría al estudio de la física. Bronia ya se había titulado y estaba lista para recibirme
Así que papá y yo empezamos a organizar mi partida, llevar de casa todo lo necesario para vivir y no tener que hacer en París ningún gasto imprevisto. Además, una silla, una manta y comida y bebida para los 3 días de viaje. Salí de Varsovia una noche de octubre de 1891 en un vagón de 4ª clase rumbo a París. Otro viaje, pero esta vez con pocas preguntas sin responder. Sabía a dónde me dirigía, sobre todo porque a los 24 años llegué a lo que era entonces el centro del mundo. París era un torbellino frenético de ideas, de colores, luces. Bronia y su esposo me recibieron con los brazos abiertos, pero permanecí con ellos poco tiempo, pues vivían a las afueras de París y a él no le paraba la boca. Yo necesitaba estar cerca de la universidad para prepararme para los exámenes de admisión en noviembre. Me mudé a un cuarto en el barrio latino, que era helado en invierno. Para poder dormir tenía que apilar toda mi ropa encima mío. Cuando tenía dinero suficiente, compraba carbón y lo cargaba a los 6 pisos. Me sentía tan independiente. Yo vivía volcada en los estudios que al principio me resultaron muy difíciles. De hecho, no estaba preparada para seguir la asignatura de física en la Sorbona, así que tuve que suplir las lagunas, sobre todo en matemáticas. Cada vez que entraba a la universidad, me detenía un instante y cerraba los ojos, recordando mis estudios clandestinos en los sótanos de Varsovia, donde vivía aferrada a la vida gracias a la cultura, que ahora en aquella universidad podía respirar a mis anchas. Era un aire bueno, con olor a libertad.
Yo entraba antes que nadie al salón y me sentaba aparte. Yo quería conocer a todos los profesores que darían cátedra. Lippmann, Perrin, Poincaré. Y un día, en clase, el profesor Apello dijo lo que yo llevaba años esperando escuchar, lo que me había impulsado a llegar hasta París. Dijo: con el estudio de la física, ustedes, señores, podrán atrapar el sol y lanzarlo más allá de los límites establecidos por los hombres y por los dioses. Sus palabras explotaron en mi cerebro. ¿Cómo puede decirse que el estudio de la ciencia sea árido? ¿Hay algo más apasionante que las leyes que gobiernan el universo? Y nada más maravilloso que la ciencia humana capaz de descubrirlas. Atrapar el sol. Ese debía ser mi destino. Una vez que obtuve la licenciatura en física, comencé la licenciatura en matemáticas, después de lo cual regresaría definitivamente a Varsovia para emprender la carrera de la enseñanza y acompañar a papá. Mientras tanto, conducía estudios sobre las propiedades magnéticas del acero y otros metales por encargo de la Sociedad para el Apoyo a la Industria Nacional. Estaba en busca de un lugar donde llevar a cabo mis estudios cuando un compatriota, Monsieur Kowalski, me mencionó la posibilidad de trabajar en el laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química de la ciudad de París. Me presentó al responsable del laboratorio, su amigo, Monsieur Curie. Cuando entré al salón, Pierre se hallaba cerca del balcón. Me pareció muy joven, a pesar de tener 35 años. Me impresionó la expresión de su clara mirada y una ligera apariencia de abandono. Su forma de hablar, lenta, reflexiva, su sencillez, su sonrisa, todo me inspiró confianza. Comprendí inmediatamente que aquel hombre alto de mirada serena y profunda era un genio absoluto. Lo que más me maravillaba era que no sabía cómo serlo. Saben, Pierre hablaba de ciencia con el entusiasmo de un niño. Me describía sus estudios sobre la electricidad y la simetría de los cuarzos, con el ansia del tímido que decide por primera vez compartir su soledad. Hablamos durante horas sobre mi trabajo y sus proyectos. Escuchaba sus palabras como si fueran música. Piezoelectricidad, electrómetro. Pierre deseaba conocer todo lo que yo amaba. Incluso empezó a aprender polaco, a pesar de que yo le desaconsejaba el estudio de una lengua que le sería de muy poca utilidad. Él sentía una gran simpatía por mi familia, por mi país, y creía en el restablecimiento de una Polonia libre en el futuro. Me convertí en Madame Curie un 26 de julio de 1895, un día soleado, espléndido. El matrimonio no fue fastuoso, ni a Pierre ni a mí nos interesaba que lo fuera. El mejor regalo fue un par de bicicletas en el que recorrimos casi toda la campiña francesa. Durante los breves descansos que tomábamos, a veces en medio del bosque o al borde de un arroyo, yo observaba cómo Pierre, con los pies en el agua,
Intentaba atrapar ranas con la dedicación de un niño. Pensaba lo afortunada que era de haber encontrado a alguien tan parecido a mí, alguien que amaba la naturaleza y la investigación científica tanto como yo. Fueron días felices. Yo seguía con mis investigaciones, me preparé para licenciarme como profesora y aprendí a cocinar. El experimento químico más complejo de todos. ¿Cómo evitar que se peguen los macarrones? Era un misterio. Pierre era mucho más de lo que yo habría podido imaginar jamás. Era imposible reñir con él porque no sabía enfadarse. No solo bastante fuerte para ponerme furioso, decía con una sonrisa. Ni siquiera el nacimiento de nuestra primera hija, Irene, 2 años después, pudo disminuir nuestra dedicación a la investigación. La noche que nació, la apreté fuerte contra mi pecho, recordando todos los abrazos que mamá no había podido regalarme. Y lloré de alegría. Dentro de la física, lo que más me fascinaba era el misterioso fenómeno de los rayos uránicos descubiertos por el profesor Becquerel. ¿De dónde provenía toda aquella energía que emanaba de las sales de uranio, capaz de atravesar hojas negras y de convertir en conductor el aire ambiente? ¿Qué rayos eran aquellos rayos? Quería resolver el enigma. Lo discutimos Pierre y yo y decidí que ese sería el tema de mi tesis de doctorado. Al principio se pensaba que los rayos de uranio se producían al exponer las sales de uranio a la luz, pero los experimentos revelaron que las sales conservadas durante meses en la oscuridad seguían emitiendo los peculiares rayos. Enseguida se me ocurrió buscar si había otra sustancia que poseyera la misma propiedad que el uranio, y descubrí que las sustancias que contienen torio se comportan de forma similar. Iba a emprender un estudio detallado sobre los rayos de uranio y torio cuando descubrí un nuevo hecho, a todas luces sorprendente. Yo examiné varios minerales, pero solo unos mostraron actividad. Se trataba de los que contenían uranio o torio. La actividad de aquellos minerales no habría resultado asombrosa si hubiera estado en proporción a la cantidad de uranio o torio que contenían. Pero no era así. Algunos reportaron una actividad 3 o 4 veces mayor que la del uranio. Solo se me ocurrió una hipótesis. En aquel mineral debía existir una sustancia desconocida muy activa. Pierre estuvo de acuerdo conmigo y, de hecho, abandonó su trabajo para que juntos buscáramos la hipotética sustancia. Claro que ni él ni yo imaginamos que al emprender aquella investigación nos estábamos adentrando en el camino de una nueva ciencia que ya no abandonaríamos jamás. Como al principio no conocíamos ninguna de las propiedades de la sustancia desconocida, aparte de que emitía rayos, pues empezamos a examinar las diferentes partes del mineral en busca de actividad. Unas semanas después, al constatar que la actividad se concentraba de modo irregular, pudimos convencernos del acierto de nuestras previsiones. Al cabo de unos meses, en julio de 1898, conseguimos aislar una sustancia que acompañaba al bismuto, mucho más activa que el uranio, y describimos sus propiedades químicas. Pierre me preguntó si yo tenía alguna idea de cómo llamarlo.
En un instante en mi mente se activaron de golpe los recuerdos de la infancia. Lo llamaremos polonio, en honor a un país que no es. Lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Mientras estudiábamos el polonio, descubrimos que en el barrio separado de la pechblenda se encontraba otro nuevo elemento. Tras largos meses de arduo trabajo, logramos aislar la nueva sustancia, que resultó ser mucho más esquiva que el polonio. En diciembre de ese mismo año, anunciamos el descubrimiento del segundo elemento, que decidimos llamar radium, es decir, rayo. La comunidad científica recibió con gran interés nuestros descubrimientos, que rebatían todas las nociones adquiridas y contradecían las ideas más sólidas en cuanto a las condiciones de la materia. Ahora debíamos demostrar la verdadera existencia de los dos elementos de los que habíamos detectado solo unos endebles trazos. Era fundamental obtener radio y polonio puros para determinar la masa atómica y el espectro luminoso de cada uno. Solo entonces nuestros estudios serían aceptados con unanimidad. Diana y yo imaginamos cuánto trabajo nos costaría obtener todo eso. El primer problema consistía en hallar una cantidad suficiente de pechblenda, pero gracias al apoyo de la Academia de Ciencias de Viena, el gobierno austriaco prácticamente nos regaló 10 toneladas sobrantes de la producción de Bohemia, y nuestro amigo, el director de la Escuela de Física, nos permitió trabajar en un hangar en desuso que alguna vez sirvió como sala de autopsias. Como ya existían análisis químicos muy precisos sobre la composición de este mineral, nosotros esperábamos encontrar a lo sumo un 1% de la nueva sustancia. Nuestra investigación demostró que la proporción de los nuevos radioelementos en la pechblenda apenas alcanzaba una millonésima parte. Fueron casi 4 años de trabajo continuo y agotador. Cada uno cumplía con su parte. Pierre estudiaba las propiedades físicas del radio, mientras yo me ocupaba de los procedimientos químicos que permitían obtener radio puro. Llegué a tratar hasta 20 kilogramos de materia a la vez, en la que llenaba el hangar de grandes recipientes llenos de precipitados y líquidos. Era una labor extenuante tener que transportar los recipientes y volcar los ácidos. Yo extraía del mineral el bario con radio y lo sometía en estado de cloruro a una cristalización fraccionada. El radio se acumulaba en las porciones menos solubles, procedimiento que debía llevar a la obtención del cloruro de radio puro. Por desgracia, el laboratorio estaba muy mal acondicionado y el polvo de hierro, de carbón, que no podíamos evitar, pues entorpecía el delicado proceso de cristalización. Yo pasaba días enteros mezclando con una barra grande de hierro en un caldero la masa en ebullición que desprendía gases venenosos. Aquello era como crear algo de la nada. Me convertí en una bruja, como las de los cuentos de Nosha. Pero esto no se trataba de un cuento, no. No eran fantasías. Era la gran belleza de la ciencia. Mi perseverancia no fue en vano. 45 meses más tarde, 45 meses más tarde, después de realizar miles de cristalizaciones fraccionadas, logré aislar 1 decimogramo de sales de radio y determinar su masa atómica: 226. Con un año me habría bastado si hubiéramos dispuesto de los recursos suficientes.
Salvador. No se dejen engañar. En esta tenue lucecita se esconde la potencia devastadora de una transformación atómica. 2 millones de veces más fuerte que el uranio. Este hermoso fulgor representa la vida y la muerte, la transmutación de la materia. Si hubiera sido filósofa y no científica, habría dicho que esta es una partícula de Dios. Tengo en mis manos a veces temíamos por nuestra salud y por nuestras fuerzas. De vez en cuando afloraba el temor a lo irreversible. Entonces el sencillo valor de mi esposo le llevaba siempre a la misma conclusión. Pase lo que pase, aunque debamos ser como un cuerpo sin alma, habrá que trabajar de todas formas. Los primeros estudios sobre las propiedades biológicas del radio se llevaron a cabo con éxito en Francia. Si el radio era capaz de destruir tejido sano, entonces también podía destruir tejido enfermo. Los resultados de los estudios fueron tan alentadores que una nueva rama de la medicina llamada radiología se desarrolló de inmediato. Pierre y yo nos negamos a patentar nuestros descubrimientos. Nos resultaba impensable tratar de buscar un beneficio material de descubrimientos que podían tener aplicaciones médicas tan importantes. Siempre publicamos sin reserva todos los resultados de nuestros estudios, así como el procedimiento para preparar el radio. Sí, incluso respondimos todas las preguntas que nos hicieron al respecto. Algunos amigos argumentaron que si hubiéramos obtenido las patentes, habíamos dispuesto de los recursos suficientes para fundar un instituto de radio digno, sin todas las dificultades que tanto entorpecieron nuestra labor. Con todo, creo que hicimos lo correcto. Pierre y yo estábamos agotados, pero felices. Absolutamente inconscientes de la enorme marea que en poco tiempo nos arrollaría. Una ola devastadora, terrorífica, llamada popularidad. Pierre y yo estábamos acostumbrados a la indiferencia, a la pobreza. Lo que sucedió después de recibir el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con el profesor Becquerel, fue algo diferente, fue algo inesperado, angustiante. Pierre se refería al Premio Nobel como nuestra peor desgracia. Lentamente la atención desproporcionada en nuestros asuntos se fue aplacando. Una alegría entre tanto caos fue el nacimiento de nuestra segunda hija, Eva. El mismo año que Pierre fue nombrado profesor de física de la Sorbonne y yo su primer asistente. Solíamos hablar apasionadamente sobre educación. La gente no entendía que la escuela debía inculcar en los niños un gran amor por la vida, por la naturaleza, despertar su curiosidad por descubrirlas. Entonces, con unos colegas que compartían este mismo parecer, decidimos encargarnos de la educación de nuestros hijos y creamos la cooperativa de la enseñanza. Sí, cada uno enseñaba una materia. Los alumnos eran de edades muy dispares, pero el experimento resultó muy interesante y al cabo de 2 años logramos transmitirles una sólida cultura científica y literaria. La vida era bella. Yo me sentía realizada, casi liberada de aquella sensación de amargura que me había acompañado tantos años. Ya no tenía ninguna venganza pendiente y el futuro me parecía limpio.
tonta, polaca testaruda que creía haber saldado cuentas con su destino. Debí saberlo, estar preparada como siempre lo estaba. No aquel día, 19 de abril de 1906. No es un día hermoso, llueve. Esa tarde saliste a toda prisa mientras yo atendía a las niñas. Al irte me preguntaste si iría al laboratorio. Te respondí que no tenía idea, que me dejaras en paz. Entonces te fuiste. La última frase que te dirigí no fue de amor ni de ternura. Cuando volví a verte ya estabas muerto. Entró al salón, me dicen, Pierre ha muerto. Al salir de una reunión en el cruce de la Rue Dauphine, lo arrolló una carreta de carga que venía de Pont-Neuf. ¿Cómo iba a entender esas palabras? Pierre ha muerto. Pero si lo he visto irse esta tarde sano y salvo, y en la noche iba a estrecharlo entre mis brazos. Está muerto. Todo ha terminado para siempre. Repito tu nombre una y otra vez. Pierre. Pierre, mi Pierre. Por desgracia, así no lograré que vuelvas. Ha sido para siempre y solo me has dejado desolación y desesperanza. Te trajeron por la noche. Al verte en el coche te besé la cara que apenas había cambiado. Me pidieron que me fuera para cambiarte la ropa y obedecí azorada todavía. No comprendo cómo pude cometer semejante locura. Pierre, te encuentras ahí sosegado como un pobre herido que reposa con la cabeza envuelta, encerrado en un sueño del que ya no puede salir. ¿Qué podré salvar del desastre y conservar para el día de mañana como apoyo de mi pensamiento extraviado? No me mataré. No tengo ni el deseo del suicidio. Pero entre tantos coches no habrá uno que me haga compartir la misma suerte de mi amado. Pienso en ti constantemente. Mi cabeza estalla, mi razón se turba. No comprendo que tenga que vivir sin verte. No me gusta ni el sol ni las flores. Su vista me hace sufrir. Me encuentro mejor en los días sombríos como el de tu muerte. Y si no he tomado odio al buen clima, es porque mis niñas lo necesitan. Tampoco tolero que se pronuncie tu nombre en casa. Después del funeral, el gobierno francés ofreció una pensión para la viuda y las hijas de Pierre Curie. Yo las decliné y les dije, soy joven, estoy sana, puedo mantenerme. Entonces, mi suegro ofreció mudarse con nosotras para ayudarme con las niñas. Honestamente, no sé qué habría sido de ellas sin su amor y su apoyo incondicionales. Mi Pierre, quiero decirte que me han concedido tu cátedra y que ha habido imbéciles que me han felicitado por ello. Me ofrecen tomar tu sucesión, Pierre mío, tu curso, la dirección de tu laboratorio. Yo he aceptado, no sé si sé bien o mal.
Dijiste tan a menudo que deseabas tanto que yo enseñara la Sorbonne y yo quisiera hacer por lo menos un esfuerzo para continuar tu trabajo. A veces me parece que así me será más fácil vivir. Otras veces pienso que estoy loca al intentar esto. Pase lo que pase. Aunque debamos ser como un cuerpo sin alma, habrá que trabajar de todas formas. El 5 de noviembre entré al aula acompañada de una ráfaga de aplausos. Además de unos pocos estudiantes, la sala estaba llena de periodistas, de mujeres de sociedad con sombreros elegantes que venían a saciar su curiosidad. Era casi demasiado para mí. Por fin dejaron de aplaudir. Cerré los ojos, traté de buscar mi voz y comencé con las mismas palabras con las que Pierre había concluido su última cátedra. Cuando se observan los progresos que se han realizado en física los últimos 10 años, sorprende el avance de nuestras ideas sobre la electricidad y la materia. Yo me entregué de cuerpo y alma al trabajo. Cuando no estaba afanada preparando mis clases, trabajaba en el laboratorio sin reposo, una actividad frenética que culminó con la entrega de un segundo premio Nobel, esta vez de química, en 1911, por el aislamiento del radio metálico y la determinación de su masa atómica. Fue un gran honor para mí. Enfermé a causa del exceso de popularidad. Mas la esposa de nuestro amigo y colega Paul Alneval me acusó de robarle al marido. Los periódicos reaccionarios se regodearon inventando infamias. Llegaron incluso a pedirle a la Academia de Suecia que me retirara el premio. Apedrearon mi casa. ¡La bruja a la hoguera!, gritaban. Mis enemigos tenían razón en una cosa. Yo era polaca. Sabía resistir las ofensas, las humillaciones, lo había aprendido desde niña. Así que pese al agotamiento acudí a Estocolmo a recibir el premio. Fue una ceremonia muy emotiva, memorable, pero cuando regresé a casa tuve que guardar cama varios meses. Oye, tranquila. Aunque no estaba del todo recuperada, me afané para que se construyera un laboratorio digno en París. El Instituto Pasteur expresó su deseo de asociarse al laboratorio y en 1912 se comenzó a construir el Instituto de Radio. Pero llegó la guerra. Y al inicio de la Primera Guerra Mundial los franceses descubrirían lo equivocados que estaban respecto a mí. En aquella época de profunda crisis, todos los ciudadanos debíamos contribuir como buenamente pudiéramos al bien del país. Así pues intenté pensar qué podía aportar yo. Sabíamos que gracias a los rayos X los médicos pueden examinar con precisión a los heridos, los enfermos. Sin embargo, el Comité de Sanidad Militar no contaba con un servicio radiológico. Para remediar esta situación, pedí a algunos amigos en préstamo sus autos
y en colaboración con la Cruz Roja Internacional, organizamos unidades radiológicas móviles que permitían intervenir quirúrgicamente a los heridos en el frente de guerra. Sí, yo misma equipé un camión con el aparato de rayos X y lo conduje en compañía de mi hija Irene por toda Francia para atender a los heridos. Jamás olvidaré la terrible impresión que dejó en mí la destrucción de la vida humana y de la salud. Cuando terminó la guerra, la estructura de radiología había ayudado a más de 1 millón de pacientes. Propuse entonces al Servicio de Salud la creación de un departamento de radiología en la nueva escuela de enfermería que se acababa de fundar. Y finalmente, en 1919 se terminó de construir el Instituto de Radio, el gran laboratorio con que siempre soñamos, Pierre y yo. Una mañana de 1920 recibí la visita de una periodista estadounidense que aparentemente llevaba años tratando de conocerme. La señora Meloni entró a mi oficina y con gran timidez me explicó que las mujeres americanas estaban interesadas en mi trabajo. América poseía alrededor de unos 50 gramos de radio. Cuando se enteró que en Francia solo existía 1 gramo, quedó impactada. Me preguntó entonces algo que cambiaría nuestro destino. Si pudiera usted pedir lo que más desea, ¿qué pediría usted? Tengo necesidad de 1 gramo de radio para continuar con mis estudios, pero no puedo comprarlo. El radio es demasiado caro para mí. Entonces, Missy Meloni concibió un plan magnífico. Creó un comité de mujeres y lanzó una campaña nacional para conseguir dinero. Las mujeres acababan de ganar el voto en Estados Unidos y su emancipación estaba mucho más presente que en Francia. Las mujeres americanas querían celebrar mi trabajo y estaban dispuestas a demostrarlo regalándome 1 gramo de radio. Como nada era imposible en América, 1 año después habían logrado juntar el precio comercial del precioso elemento, $100,000. A cambio de este gran gesto, pues tuve que viajar a Estados Unidos en compañía de mis hijas. Después de largo programa de recepciones y visitas a universidades y fábricas, el presidente Harding en persona me entregó el generoso obsequio. 8 años después regresaríamos a Estados Unidos, pues por segunda ocasión esa gran nación nos regaló 1 gramo de radio, esta vez para el Instituto de Radio de Polonia, que estuvo listo gracias al esfuerzo del gobierno polaco y de mi querida hermana Bronia en 1932. Y aunque nunca quise formar parte de comités, acepté la invitación de la Sociedad de Naciones para ocupar la vicepresidencia. La Comisión Internacional de Cooperación Intelectual agrupaba personalidades brillantes, estaban Einstein, Lorenz, Murray, Planck, entre muchos otros más. Buscábamos llegar a un acuerdo internacional que permitiera a todos los países compartir bibliografía científica, unificar símbolos y crear una tabla de constantes. Necesitábamos reavivar la admiración por la investigación desinteresada, además de garantizar la paz y facilitar el progreso del conocimiento. ¿Saben? La humanidad necesita gente práctica que haga su trabajo lo mejor posible, sin olvidarse del interés general. Pero también precisa de soñadores, para quienes perseguir sus sueños sea una necesidad tan apremiante que les resulte imposible preocuparse demasiado por sus beneficios materiales. Regresé al pequeño mundo francés exhausta,
como puede estarlo un explorador que regresa a casa después de haber descubierto un nuevo mundo. Mi vida había comenzado desafiando a Dios y concluía con la certeza de que el desafío había sido sobre todo contra mí misma. No había descubierto la fórmula del amor, pero el rayo de sol que le había robado a la naturaleza era el tesoro que había soñado conquistar desde pequeña. Un tesoro que entregaba a la humanidad para que pudiera resplandecer eternamente. Dicen que el propio radio me mató. Demasiado potente como para que los seres humanos se le aproximen sin quemarse. Yo pensaba que a mí no me haría daño, que me reconocería, que me amaría como a una madre, porque yo lo amaba como a un hijo. Polaca testaruda. Sí, no, era.